Muy buenas noches. Agradezco de antemano a los televidentes y radioescuchas de la provincia de Huanta por permitirnos exponer las características técnicas del proyecto. Quien les habla es el ingeniero Wilfredo Ríos Asmat, jefe de estudio del proyecto para el mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal tramo San Miguel de Yanarascay y tramo Erapampa Centro Unión. Ambos tramos emplazados en el distrito de Huanta, provincia de Huanta. Este estudio viene siendo elaborado por el Consorcio Vial Ayacucho por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Descentralizado. En cumplimiento a los términos de referencia, es que estamos efectuando esta exposición a todos ustedes de las características técnicas del proyecto. Dada la situación actual en que nos encontramos en una emergencia sanitaria decretada por el gobierno central, es que estamos realizando de esta manera singular la exposición del proyecto, ¿no?, cuya finalidad es la de asegurar que la población pueda contar con efectiva y oportuna información del proyecto que venimos desarrollando y que el ciudadano tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios sobre el mismo. Para esto se han implementado un número de teléfono y un correo electrónico para que ustedes puedan con toda libertad efectuar sus consultas y aportes al mismo. El objetivo del proyecto es la de brindar las condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular para el traslado de pasajeros y productos agropecuarios hacia los mercados de consumo, así como para la atención oportuna de los servicios básicos de la población beneficiaria del área de influencia del proyecto. En este caso, a las localidades que se encuentran emplazadas a lo largo de los dos tramos que conforman el proyecto. Todo dentro del distrito de Huanta, provincia de Huanta de la región Ayacucho. Para esto se han adoptado criterios por cada uno de los profesionales que han participado en el desarrollo del estudio, los mismos que se explican a continuación. En primer lugar, les estamos mostrando aquí una vista satelital de cómo está emplazado el proyecto, conformado por dos rutas. En color azul pueden apreciar el tramo 1, que se inicia en San Miguel y concluye en Yanarascay. Y el tramo 2, de color rosado, que inicia en Erapampa y concluye en Centro Unión. Son dos rutas importantes que permiten conectar a todas las localidades y mantener un flujo constante hacia San Miguel. Esta es otra vista en donde podemos apreciar las dos rutas también. Como parte del desarrollo del estudio, nuestros profesionales hicieron un recorrido de la zona y una evaluación del estado actual. El tramo 1, como indicamos, se inicia en San Miguel y concluye en Yanarascay y tiene una longitud aproximada de 17.66 kilómetros. El tramo 2 se inicia en Erapampa y concluye en Centro Unión con una longitud aproximada de 8.53 kilómetros. El estado en que encontramos la vía en su situación actual era de una vía con calzada variable, no tenía un ancho uniforme, calzada reducida en unos sectores, baches leves, falta de limpieza a lo largo de todo el circuito, vía encalaminada con agüellamiento moderado, sinuosidad, radios de giro reducidos, sectores de pequeños derrumbes, lo cual dificultaba la transitabilidad segura a lo largo de todo su recorrido.
Como ya indiqué, en el tramo 1 y en el tramo 2 pues, se encontraron malas condiciones de conservación de la vía, de la rodadura, presencia de baches, abollamientos severos y erosión. El sistema de drenaje es muy deficiente en ambos tramos, ¿no? Se encontraba en mal estado, cunetas colmatadas y colapsadas, cunetas de tierra totalmente obstruidas y en malas condiciones de funcionamiento, ¿no? Habían sectores en donde teníamos pendientes máximas de 12% que son superiores a las normadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dentro de este contexto, se adoptaron criterios importantes para el desarrollo del expediente técnico, ¿no? Dentro de esto, nuestro especialista de tráfico en cada uno de los tramos emplazó unas estaciones de conteo, habiendo ubicado 4 estaciones, una en la salida de Huanta, otra en el kilómetro 10 más 500 de la ruta AI624, en Chuyuchaca y en el kilómetro 6 más 800 de la ruta AI623. En estas 4 estaciones se pudo identificar un índice medio diario de vehículos con un máximo de 125 y un mínimo de 4, ¿no? Los mismos que luego del cálculo correspondiente fueron proyectados a los valores que se pueden apreciar en la parte inferior. Con esta información, nuestro especialista de diseño geométrico procedió a la clasificación correspondiente de la vía de acuerdo al manual de diseño geométrico del Ministerio de Transportes, y que por la demanda ambos tramos han sido clasificados como trochas carrozables. Por su orografía son rutas escarpadas y accidentadas. Se determinó una velocidad de diseño de 30 km por hora y asignándoles un ancho de calzada de 4 metros para el tramo 1 y 3,50 metros para el tramo 2, ¿no? Se determinó que el radio mínimo de diseño sería de 25 metros, por lo tanto se van a realizar mejoras en todos los radios de curvas que se tienen en este momento, ¿no? La pendiente máxima se determinó en 8% y debido al ancho de diseño era necesaria se implementen plazoletas de cruce. Para el tramo 1 se tiene previsto ejecutar 28 plazoletas de cruce y para el tramo 2 16 plazoletas de cruce. Aquí podemos apreciar la sección típica del tramo 1 con un ancho de calzada de 4 metros, un bombeo de 2,50 metros, sus correspondientes cunetas y el material granular estabilizado que conforma el pavimento y su superficie de rodadura bituminosa. Presentamos las características técnicas actuales y las proyectadas, y ahí se puede apreciar una diferencia sustancial en lo que es el tipo de pavimento. Pasamos de un lastrado en mal estado y con mala conservación a un estabilizado con superficie bituminosa, de un ancho de calzada variable con ancho mínimo de 3,50 a un ancho uniforme de 4 metros a lo largo de toda la vía, ¿no? Hemos mejorado las pendientes máximas de 12 a 8%. Se ha mejorado el sistema de drenaje sustancialmente, pasando de 40 alcantarillas existentes a 72. Situación similar se va a presentar en el tramo 2. Aquí tenemos la sección típica del tramo 2 con un ancho de calzada de 3,50, bombeo de 2,5% en la calzada, sus correspondientes cunetas. Aquí también mostramos las mejoras en las características geométricas de este tramo. Estamos pasando con un ancho de calzada de 3 metros a un ancho de 3,5 metros uniforme a lo largo de todo este tramo. Hemos mejorado las pendientes máximas de 12 a 8%. Se ha mejorado el sistema de drenaje de un reducido número de obras de arte que se encuentran en la actualidad a 43 obras que se tendrá cuando se concluya el proyecto. Para los sectores en donde las
rutas cruzan zonas urbanas, se ha diseñado una sección especial con una calzada de 350 y un ancho variable para las veredas cercanas a las viviendas. Desde el punto de vista de hidrología hidráulica, se identificaron en campo estructuras existentes. Para el tramo 1, 40 alcantarillas, 2 badenes, 14 pases de agua y algunas cunetas. Para este tramo, luego de la evaluación del sistema de drenaje necesario para proteger a la vía, se ha estimado proyectar 33 alcantarillas tipo TMC, 19 alcantarillas de mantenimiento, 20 alcantarillas de reemplazo, 2 badenes en mantenimiento, 14 pases de agua serán reemplazados y la ejecución de 24.218 metros lineales de cunetas. Para el tramo 2 se ha proyectado ejecutar 43 alcantarillas tipo TMC, 2 badenes nuevos, 24 pases de agua serán reemplazados y la ejecución de 9.905 metros lineales de cunetas. En lo que respecta al pavimento, se ha aprovechado al máximo la estructura existente, ¿no? Para lo cual hemos tenido por conveniente diseñar una capa estabilizada de material granular en un espesor de 15 centímetros, sobre el cual irá una superficie de rodadura bituminosa. Este pavimento ha sido diseñado para 10 años, ¿no? Con lo cual damos cumplimiento a las exigencias de los términos de referencia para este proyecto. A lo largo de la vía se van a ejecutar trabajos de cortes y rellenos y se ha tratado de mantener los taludes de corte originales, toda vez que se ha visto que en una gran longitud estos son estables y favorecidos por las bajas alturas de corte. Se han identificado unos sectores inestables en el tramo 1 y en el tramo 2, los mismos que han sido atendidos con desquinche en las zonas en donde se han identificado rocas colgadas en el talud. Se va a considerar el reperfilado del talud de corte, con lo cual se lograría mitigar estos sectores inestables. El desarrollo del proyecto, una vez iniciada la ejecución, pasará por 4 etapas marcadas, ¿no? Una etapa preliminar que corresponde a la movilización y desmovilización de maquinarias y equipos, a la topografía, georreferenciación, al desbroce y la limpieza del terreno. Luego pasaremos a la etapa de mejoramiento que tiene contempladas las siguientes actividades: explanaciones, explotación de canteras, disposición de material excedente, uso de fuentes de agua, construcción y funcionamiento de campamentos, construcción y funcionamiento de patio de máquinas, construcción de pavimento, transporte de material y circulación de maquinarias, construcción y mejoramiento de obras de arte y drenaje, instalación de señalización y dispositivos de seguridad. Luego con esto se concluirían todos los trabajos proyectados y diseñados, y vendría ya la etapa de cierre de la ejecución con las siguientes actividades principales: el retiro de maquinarias, equipos y desinstalación y limpieza de las instalaciones auxiliares y la recuperación ambiental de las áreas afectadas. Finalmente entraría la etapa final del proyecto, que es la operación y el mantenimiento de la carretera. Dentro de las áreas de las instalaciones auxiliares que se van a requerir para la ejecución del proyecto, se han identificado hacer uso de 4 canteras, ¿no? Estas ubicadas tanto en el tramo 1 como en el tramo 2. Tenemos la cantera Huanta, que en el tramo 1, la cantera Putina en el tramo 2, la cantera Chuyuchaca y la cantera Mantaro. Aquí describimos la ubicación de la cantera Huanta.
que está ubicada en el kilómetro 0 del tramo 1. Tiene un acceso de 2 kilómetros 700, ¿no? La cantera Puntina, que está aproximadamente en el kilómetro 2 más 330 del tramo 2. La cantera Chuyushaka, ubicada en el kilómetro 16 más 070 del tramo 1. La cantera Mantaro, que está al lado izquierdo de la vía, ¿no? En el kilómetro 0 también del tramo 1. Producto de los trabajos de explanaciones se va a requerir el uso de depósitos de materiales excedentes. Para esto se han identificado 7 DMEs. El DM1 ubicado en el kilómetro 0 más 860, en el tramo 1, con un acceso de 780 metros. El DM2 en el kilómetro 3 más 060 del tramo 1, con un acceso de 50 metros aproximadamente. El DM3 en el kilómetro 3 más 190, el 4 en el 3 más 780, el 5 en el 4 más 130, el 6 en el kilómetro 15 más 020 y el DM7 ubicado en el 16 más 300. Con estos 7 DMs tenemos cubierta toda la necesidad de eliminación de material excedente de corte que podemos tener en el proyecto, ¿no? Estos DMEs se está en proceso de aprobación por parte del Provías descentralizado. Se tiene previsto el uso de 2 fuentes de agua, una en el tramo 1 en el kilómetro 4 más 558 en la quebrada Unión y otra en el tramo 2 en el kilómetro 8 más 366 en el río Puente Unión. Se han ubicado 2 patios de máquinas y un campamento. El patio de máquinas estará ubicado en el kilómetro 3 más 160 y otro en el kilómetro 17 más 390. Y el campamento en el kilómetro 7 más 100 del tramo 1. Aquí podemos apreciar unas imágenes donde se pueden ver las áreas que se han identificado como probables emplazamientos para los patios de máquinas en el tramo 1 del proyecto. Con esta presentación nosotros estamos transmitiendo a ustedes y explicando las características técnicas con las cuales se desarrollará y tenemos previsto realizar el proyecto de mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal, tramo San Miguel Yanarascay y tramo Erapampa Centro Unión. Cualquier aporte y sugerencia o comentarios sobre la presente exposición, agradeceríamos las puedan realizar a los números que se indican y al correo electrónico correspondiente. El plazo de recepción de las consultas y aportes es hasta el 9 de agosto, las mismas que serán bien recibidas y atendidas según corresponda. Antes de concluir, recordarles a todos la necesidad que tenemos de protegernos ante esta pandemia, ¿no? Recomendarles el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Muchísimas gracias. Buenas noches, tengan todos ustedes, pobladores del distrito de Huanta y aledaños. Quien les habla es el ingeniero Walter Reyes Blas,
Y lo que vamos a tratar está referido a lo que es participación ciudadana, con motivo de la elaboración del estudio definitivo para el mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal, tramo San Miguel, Yanarajay, y tramo Erapampa, Centro Unión, ubicado en el distrito de Huanta, provincia de Huanta, región Ayacucho. Este es un estudio que se elabora por encargo de Provías descentralizado. Continuamos. Ahora tocaremos lo que es el área de influencia del proyecto. Tenemos dos áreas, el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. El área de influencia directa es aquel espacio geográfico, 200 metros a ambos lados del eje de la carretera, ¿no? Donde se incluyen todas las instalaciones auxiliares, DME, campamento, patio de máquinas, etcétera, etcétera, y donde también se encuentran los centros poblados, ¿no? La población de Huanta, Janis Baja, Jacas, Patasucro, San Antonio de Cuyuchaca y Yanarajay en el tramo 1 y en el tramo 2, Unión Puntina, Centro Unión, Cuyuchaca. El área de influencia indirecta está referido a todo el distrito de Huanta. Acá en esta lámina podemos ver con el color amarillo resaltado en amarillo el área de influencia directa. Ahora explicaremos lo que hemos encontrado sobre la línea de base. Tenemos que la línea de base física, está primero lo que es el clima, se ha podido determinar mediante estudios anteriores y en base a lo que es ENAMI, que en la zona de estudio se tienen dos climas, el lluvioso semifrígido y el muy lluvioso, cálido y templado. En lo que es fisiografía, entiéndase como fisiografía a las diversas formas de la superficie del suelo en la zona en estudio y considera el clima. Cuando hablamos de clima considera temperatura, precipitación, etcétera, etcétera, viento, y también considera el relieve, la pendiente y la dirección. Eso es la fisiografía. En el área de estudio tenemos gran paisaje, paisaje, subpaisaje y elementos de paisaje. Nos ha encontrado en lo que es paisaje, el coluvio aluvial, y tenemos la otra unidad fisiográfica, montaña de litología sedimentaria, volcánica, intrusiva. Y en esta laminita podemos verlo. Geología. Se entiende por geología el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que lo componen y su estructura. Entonces estamos hablando de la roca que da origen a este suelo. En el área de influencia del proyecto tenemos depósitos coluviales, depósitos aluviales, el grupo Mitu, color naranjita del grupo Mitu, y el grupo Copacabana, color verdecito. Geomorfología. Se entiende como geomorfología las formas de la superficie terrestre. Acá en esta laminita podemos ver la geomorfología de cordillera occidental, el color amarillo, penillanuras, el color verdecito, y el otro color tenemos lo que es valles. Suelos. Nos piden que hagamos una clasificación taxonómica del suelo. Se entiende como clasificación taxonómica del suelo, ¿no?, el estudio en base a las propiedades de los suelos. Y las propiedades de los suelos está referido a su contenido.
¿Quiénes forman estos suelos? Tenemos, por ejemplo, arena, arcilla, limo, una mezcla de ellos, de tal manera que el estudio determina que tenemos suelos eh, criortens, ustortens, cribosangments y udisangments. Estos nombres resultan porque se usa el modelo americano. Capacidad de uso mayor de las tierras. Cuando nos referimos a lo que es capacidad de uso mayor de las tierras, es el estudio de las tierras en base a su vocación natural. Y en el área de influencia del proyecto tenemos tierras aptas para cultivo en limpio y tierras aptas para pastos temporales y tierras de protección. En lo que es tierras aptas para cultivo en limpio, tenemos tres tipos. Las que tienen calidad agrológica media y tienen limitación por suelo y clima. Suelo escaso es el suelo, mucha pendiente seguramente, y el clima es muy seco, poca lluvia, etc. Y acá también lo vemos que hay necesidad de riego. Tenemos el otro tipo, tierras aptas para cultivo limpio con calidad agrológica baja, limitado también por suelo y clima. Y tierras aptas para cultivo en limpio de calidad agrológica baja, limitado por suelo y erosión. Pues hemos visto en la zona que siempre hay pendientes pronunciadas. Y luego tenemos tierras aptas para pastos temporales de calidad agrológica baja, limitada por suelo, asociadas a tierras de protección con limitaciones por erosión y suelo. O sea, también son tierras que tienen mucha pendiente y poca superficie plana. Y las tierras de protección donde únicamente pueden plantarse árboles. En el uso actual de la tierra, se ha encontrado que en el área de influencia directa tenemos tierras forestales con especies nativas, eso lo hemos visto en la parte casi final del tramo, para uso pecuario, tierras con actividad agrícola, que están en siembra o están en descanso, y áreas con aprovechamiento de producto, arbustos, pastoreo andino de subsistencia. Hidrología. El estudio se encuentra dentro de la cuenca Luricocha, donde el río Opancay es el que recibe todas las aguas, es el colector principal de esta área en estudio y que desemboca en el Mantaro. Acá tenemos en esta lámina que a esta cuenca Luricocha vierten, hay tres quebraditas principales, ¿no?, que están ubicados en el 0 más 810, en el 5 más 245 y en el 1100. Son quebradas intermitentes porque presentan agua cuando llueve, en las épocas de avenida. En estas fotografías presentamos a la quebrada 1, la quebrada 2 y la quebrada 3. ¿Y quién les habla? Está presente, acá está quien les habla, donde estuvimos en la fase de campo. En lo que respecta a zonas de vida, en el área de influencia del proyecto tenemos dos zonas de vida. El estepa espinosa montano bajo subtropical y el bosque húmedo montano subtropical. Estas láminas nos indican
las zonas de vida. En lo que es cobertura vegetal, tenemos áreas de cultivo, como lo vemos en esta lámina. Tenemos bosques andinos, que son pequeñitos, son relictos acá. Tenemos pajonal, acá tenemos el pajonal. Y vegetación arbustiva. En la demografía estamos viendo que en el área de influencia del proyecto se ha identificado 10 centros poblados, ¿no? Desde Huanta hasta Centro Unión Cuyuchaja, ¿no? En los dos tramos, ¿no? Que representan una población de más de 33.000 habitantes, y esta población representa el 85% de la población del distrito de Huanta, es decir, es la mayoría de la población del distrito de Huanta, y también representa el 37% de la provincia, ¿no?, de Huanta. Aquí vemos el índice del crecimiento de la población entre censos, ¿no? Del 93 al 2007 la población de Huanta creció 3.5%. En cambio, entre el censo del 2007 y el 2017 hubo un decrecimiento de la población de menos 0.2%. Eso es el proceso que está llevando la población de Huanta, ¿no? Se está reduciendo la población. En cuanto a las comunidades campesinas, se ha identificado a 3 comunidades campesinas, ¿no? Mío, San Antonio Cuyuchaca, Huancayoc, Huamanjaja, ¿no? Todos hablan el idioma quechua y castellano, están a lo largo de la vía, y en total son 538 comunidades campesinas. En cuanto a la educación, vemos que hay 10 instituciones educativas en el área de influencia del proyecto. De las 10 instituciones educativas, suman en total 282 alumnos en todos los niveles, ¿no? En inicial, primaria y secundaria. De estas 10 instituciones educativas, hay 3 que están muy cerca al eje de la vía, es decir, al centro de la vía, ¿no? Por eso, en el plan de obra se debe considerar estas 3 instituciones educativas para que no les afecten en el acceso a la comunidad educativa. En cuanto al nivel educativo, el 36% de la población tiene estudios secundarios y el 27% tiene estudios primarios. La tasa de analfabetismo es un poco alta, ¿no? Hay 15% de la población de 15 a más años de edad que tienen dificultades para leer y escribir. En cuanto a la salud, se ha identificado a 4 establecimientos de salud, incluyendo el Hospital de Apoyo de Huanta, ¿no?, que está en el mismo Huanta. De las 4 establecimientos de salud, solamente el puesto de salud de San Antonio de Cuyuchaca está muy cerca al eje de la vía, por eso también se le debe considerar en el plan de obra para que no afecte el acceso a la comunidad médica ni a los pacientes. En cuanto a la vivienda y servicios básicos, vemos aquí una foto de una vivienda típica de la zona urbana o urbana rural, ¿no? Luego con sus paredes de adobe, con su techo de tejas, ¿no? Aquí también vemos el transporte público, y a su lado estamos viendo una vivienda más moderna con materiales nobles, ¿no? Pero lo que predomina es este tipo de vivienda. Y en la zona rural, en las comunidades, lo que predomina son este tipo, ¿no?, de vivienda, ¿no?, con sus paredes de adobe, con su techo de calamina. Incluso aquí, por acá también creo que se aprecia a unos baños. Acá al fondo está el baño, que son letrinas porque no hay sistema de alcantarillado, ¿no? En todas las comunidades hay agua y energía eléctrica, pero el tema de acceso a sistema de alcantarillado a los baños todavía es una realidad que no se concretiza. En cuanto a las actividades económicas, vemos que un poco más de la 1/4 parte de la población se dedica a la agricultura, ganadería, y casi el 20% al comercio, a reparación de vehículos,
y el 10% a otras actividades, ¿no? Como estamos en el distrito de Huanta y la mayoría de la población del área de influencia vive, ¿no?, en la ciudad de Huanta, por eso que vemos una diversidad de actividades económicas, ¿no? Esto se modifica si lo hacemos para las comunidades, para las localidades rurales, ¿no?, donde va a predominar más las actividades de agricultura y ganadería. En el caso de la pobreza, aquí vemos en este cuadro estadístico que el 51.4% de la población del distrito de Huanta es pobre, es decir, los ingresos familiares que tiene les alcanzan de manera muy ajustada para cubrir la canasta básica familiar. En cambio, se le dice pobreza extrema, que representa el 15% de la población de Huanta, a la población que tiene dificultades o que no llega a cubrir la canasta básica familiar con sus ingresos, ¿no? El tipo de agricultura que existe en el área de influencia es tipo intensiva, ¿no? Es decir, en una pequeña porción de tierra de cultivo cultivan varios productos, ¿no?, que pueden ser la papa, la macho, la haba, cebada, oca o yuco, maíz, trigo, alberja o frutales, ¿no? El destino de la producción es mayormente para autoconsumo en las comunidades campesinas, ¿no? El tipo de riego es con las lluvias, no hay una infraestructura de riego por gravedad ni otra tecnología. Las principales fortalezas que tiene la agricultura es que son tierras fértiles, pero lamentablemente no hay un sistema de irrigación de manera permanente para que puedan producir más esas tierras, ¿no? Y también las plagas y enfermedades de las plantas, ¿no?, que son normales y que para ellos es una dificultad porque no pueden cubrir los gastos para invertir en curar estas enfermedades. Y finalmente en el tema de la ganadería, es una actividad poco desarrollada, es más una actividad complementaria a la agricultura. En promedio cada familia tiene 10 cabezas de ganado vacuno y 50 cabezas de ganado ovino por familia. Aprovechan la leche y la carne, pero en mínima cantidad, no les permite acumular ingresos. Sus principales fortalezas son que son tierras que se pueden aprovechar para el cultivo de pastos. Sin embargo, también sus debilidades es que el pasto natural es muy poco y escaso en la zona y sufren enfermedades los animales, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Gracias. La ejecución del proyecto nos pide que identifiquemos y evaluemos impactos socioambientales, porque toda actividad o proyecto siempre va a implicar impactos, sean negativos o sean positivos, ¿no? Por ejemplo, impactos en el agua, puede alterarse la calidad del agua por el polvo, el tránsito de los vehículos generan partículas pequeñas, polvo. El suelo también puede verse afectado por un derrame de combustible, de aceite. El aire también se ve afectado posiblemente porque material particulado, ¿no?, el polvo y los ruidos y vibraciones. En lo que es medio biológico, es posible que se afecte la flora retirando cobertura vegetal. La fauna de igual manera, aunque hemos visto poca presencia de fauna silvestre, ¿no? Y ustedes saben que cuando hay una carretera la fauna silvestre se retira y se va a las partes más alejadas. En lo que es paisaje, puede alterarse el paisaje, especialmente cuando se tienen los materiales de construcción, el uso de canteras, etcétera, etcétera. En el medio socioeconómico es posible impactar en la salud y seguridad básicamente por accidentes. Es accidentes de nuestros trabajadores o accidentes también de la población. Y eso se maneja con una buena señalización y una buena comunicación. Va a haber impactos en la economía, en este caso sí va a ser positivo, ¿no?
lo que es generación de empleo. Hay afectación de predios, y es inevitable, si queremos que la carretera sea un poco más ancha, va a haber afectación de predios. Una carretera angosta, muy peligrosa, muchos accidentes. Y la economía también se va a ver favorecido porque hay incremento de demanda de bienes, servicios, comida, lavado de ropa. En lo social, bueno, va a haber perturbación de la tranquilidad porque los vehículos, entradas y salidas de camiones volquetes, maquinaria, ¿no? Pero eso también tiene que obedecer a un manejo que se diseña para que sea mínimo, ¿no? Vehículos bien, con buen mantenimiento, que no boten humo, vehículos que estén operativos bien. Y supervisión y el mismo por vía descentralizado estará mirando eso. También habrá sobre expectativas laborales. Muchas veces pensamos que van a poder ingresar a trabajar todos, pero no, a veces es difícil porque eh, la cantidad de trabajadores que se necesitan es no es no es tanto como pensamos, ¿no? En la zona, pero sí se va a dar de preferencia a los trabajadores de la zona en lo que es mano de obra no calificada, ¿no? Puede haber migración, también pueden venir de otras zonas a buscar trabajito, ¿no? Y cambio en los hábitos y costumbres de la población local, ¿no? Es bueno decir que que las casitas que están, o los terrenos que están al borde de la carretera, su precio también es posible que se incremente. Mejor carretera, va a haber mayor cantidad de vehículos y gente que transita. Acá tenemos un plan de manejo ambiental y social de tal manera que podemos controlar, mitigar, reducir todos los impactos que hemos enunciado, donde resalta más la generación de polvo. Para ello se aplica agüita, eh, se transita a una velocidad controlada, ¿no? Y también tenemos programas de capacitación donde se imparte charlas de capacitación tanto a trabajadores como a la población, buscando que se incremente la conciencia ambiental. Tenemos un programa de gestión social, ¿no? Donde resaltan las relaciones comunitarias, la participación ciudadana, la contratación de mano de obra local, adquisición de bienes y servicios y protección de los recursos arqueológicos a través de la ejecución de un plan de monitoreo arqueológico durante el movimiento de tierras. Hay un programa de monitoreo para ver cómo están respondiendo y cómo se están impactando en cada uno de los componentes del ambiente, aire, agua, suelo, ¿no? Hay un programa de contingencias y hay un programa de cierre que está referido al cierre de las instalaciones auxiliares, de tal manera que las instalaciones auxiliares, caso campamento, tiene que quedar igual a como lo hemos encontrado. Y si por ahí se ha construido una losa, esa losa se conversa con el dueño de tal manera que se pueda donar o se demuele. En el caso de los depósitos de material excedente, se hace la compactación una vez que se ha dispuesto el material excedente que sale de cortes y excavaciones, se hace una compactación y una nivelación y su posterior plantación de especies forestales. Y hay un programa de inversión que es todo el costo necesario para poder implementar este plan de manejo. Normalmente los resultados que se obtienen en el campo a través de la implementación del plan de manejo ambiental y social siempre han dado buenos resultados. Siempre han dado buenos resultados. Y últimamente se está mejorando mucho en lo que es la actitud.
tanto del contratista como de los trabajadores y la población beneficiaria. Bueno, señores, muchas gracias. Espero que haber podido llegar a todos ustedes. Nosotros cada vez que ejecutamos un proyecto nos sentimos contentos porque al menos estamos contribuyendo en algo al desarrollo de una localidad, de un distrito. Bueno, muchas gracias nuevamente y buenas noches. No se olviden que el plazo de recepción de consulta de aportes es el 9 de agosto del 2020. Bueno, cordiales saludos a todos los participantes a este evento. Este evento se realiza con la finalidad de hacer conocer a todos ustedes cómo es que esta empresa va a desarrollar el plan de afectaciones y compensaciones prediales, ¿no? Respecto del estudio definitivo, ¿no? Para el mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal que comprende los tramos San Miguel y Anarrasca y el tramo Irapampa Centro Unión, ¿no? Los mismos que están ubicados en el distrito y provincia de Huanta, ¿no? En la región de Ayacucho. El plan de compensaciones y afectaciones, conocido como PAC, ¿no? Que comprende en esta ocasión para el estudio, tiene como objetivo principal que ustedes, los afectados, sean partícipes de una compensación justa, es decir, que por las afectaciones que es producto de la construcción de la carretera o de este camino vecinal, ustedes reciban una compensación económica por cada área que va a ser afectada, ¿no? Estos perjuicios ocasionados, ¿no? por la obra vial requiere que sean pagadas, ¿no? y que lleguen en su momento oportuno a cada uno de ustedes, ¿no? Ese es el objetivo general de este proyecto, de este estudio, ¿no? Asimismo, tiene objetivos específicos, ¿no? como las que podemos leer en esta diapositiva, ¿no? como la de identificar las áreas directamente afectadas con la liberación de áreas vinculadas a la ejecución de obras. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente el estudio implica una identificación del afectado, implica una clasificación del área, o sea, qué es lo que vamos a afectar, ¿no? La identificación, que somos propietarios, somos posesionarios, ¿no? de acuerdo a un marco normativo que más adelante vamos a explicar, ¿no? El otro objetivo es determinar las principales características de los predios y la población directamente afectada, ¿no? ¿Qué características? No sé si son predios rurales, son predios urbanos, son predios de índoles agrícolas, ¿no? Son ganaderos, madereros. O sea, toda esa característica le vamos a determinar en este estudio. ¿Qué más? Vamos a evaluar las pérdidas económicas y sociales de la población afectada, ¿no? Cada terreno va a tener un valor económico. Cada edificación afectada va a tener un valor económico. Cada plantación va a tener un valor económico, ¿no? Y la misma condición social, ¿no? va a ser que sea afectada va a tener un valor económico por el cual el Estado va a tener que reconocer. Asimismo, ¿no? vamos a proponer medidas de compensación, ¿no? Y en los casos de que había poblaciones directamente afectadas por edificaciones, este estudio no considera el reasentamiento de la población afectada, ¿no? Asimismo, proponer medidas de gestión adecuadas para la implementación de acciones concretas para la compensación y el reasentamiento involuntario. Que quiere decir que vamos a establecer otras actividades, ¿no? para beneficio de cada uno de ustedes. Como vemos, hay un tema de un objetivo general que tiene el proyecto, ¿no? y objetivos específicos, ¿no? para cada uno de las actividades que vamos a generar. Bien, a continuación vamos a definir algunos conceptos básicos sobre afectaciones prediales.
En primer término podemos definir qué es una afectación. Afectación. Son todos aquellos predios constituidos por terrenos, constituidos por viviendas, constituidos por cultivos y obras complementarias, ¿no?, que se encuentran dentro de las áreas de influencia del proyecto. Como todos sabemos, al momento de que se construya la carretera, en este caso el camino vecinal, vamos a afectar terrenos, viviendas, mejoras, los cultivos, obras complementarias que cada uno de ustedes puede haber desarrollado. Entonces, a todas aquellas afectaciones o de las que ya he nombrado se encuentran afectadas, son afectaciones, o la llamamos afectaciones. Ahora, a continuación, ¿qué es una población afectada? La población afectada son todas aquellas personas cuyos predios y mejoras son afectados por el proyecto. Es decir, la población afectada son ustedes mismos. Son ustedes esa agrupación de personas, ¿no?, que van a ser afectadas por este proyecto, ¿no?, que a su vez van a tener sus predios, ¿no?, sus cultivos y sus mejoras, que son productos del esfuerzo y trabajo de cada uno de ustedes. Derecho de vía. Se entiende por derecho de vía como la faja de dominio de ancho variable en la cual se encuentra la carretera. Se encuentran sus obras complementarias, los servicios de seguridad o zonas de seguridad para cada uno de los usuarios, ¿no?, y las precisiones para las futuras obras de ensanche y mejoramiento. Su delimitación la establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en atención a la categoría y clasificación de las carreteras, así como las características topográficas de las regiones donde se efectúan los proyectos viales. ¿Qué quiere decir esto? Que el ancho o el derecho de vía para estos tipos se definen o lo define el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dentro de esta faja, por decirlo de una forma, se va a encontrar la carretera propiamente dicha, se van a encontrar una zona de seguridad donde van a estar posiblemente ubicados los estacionamientos, ¿no? Es más, van a estar ubicados los elementos de interferencia, llámese a ellos las redes de alumbrado, fibra óptica de ser el caso, telefonía, ¿no?, y otros elementos que se consideren dentro de la faja de derecho de vía, ¿no? Esto es lo que nosotros denominamos derecho de vía, que de alguna forma es una faja restringida tan solo para el tema vial, ¿no?, y que va a corresponder a una propiedad del Estado. Bien, relacionando la presentación anterior, en esta imagen podemos apreciar lo siguiente. Podemos visualizar cómo es que se establece el ámbito o franja del derecho de vía. Podemos apreciar que se tiene, si vemos la flecha que está en la parte inferior, donde dice camino o ancho actual del camino, estaría referido al actual ancho de camino. Más arriba encontramos una flecha más gruesa, donde ya nos está determinando el ancho del derecho de vía. Si nos damos cuenta, ¿no?, una es más angosta y la otra es mucho más ancha. ¿Qué quiere decir? Que en esta franja de derecho de vía va a estar constituido por el camino, la carretera propiamente dicha, ¿no?, una generalmente de 2 carriles, para ambos lados una zona de seguridad, y en esa zona de seguridad podemos ver hay una línea de postes de una red eléctrica de alumbrado público, hay señalíticas del derecho de vía,
¿no? Estos postes, esta red de alumbrado público, por ejemplo, nos determinan, ¿no?, que se tratan de algunas interferencias. En la misma zona podría también implantarse un tema de redes de telefonía, redes de agua, desagüe y otros, ¿no?, que el ministerio pueda autorizar, ¿no? Porque se entiende que sobre ese ámbito, esa baja marginal va a ser dominio del Estado, y el Estado va a autorizar todos los elementos que estén dentro de ese ámbito de derecho de vía. En esta presentación, como podrán observar, son algunas muestras fotográficas de algunas áreas por donde va a pasar o se va a realizar la construcción de la vía. El ancho variable, el ancho respecto al límite de la vía existente es variable, que va desde los 3 metros 50, 4 a 4,50 en todo el transcurso de la carretera. Sin embargo, para establecer el derecho de vía y por consiguiente también teniendo en cuenta que se trata de una topografía en la parte alta un poco accidentada, el derecho de vía también es variable, pudiéndose establecer un ancho que va desde los 3,50 hasta los 5 metros, ¿no?, en la parte más alta. En los centros poblados, generalmente se está estableciendo que el derecho de vía sea tan solo hasta el límite constructivo, sea el área tan solo necesaria para la construcción de la calzada. No va a haber un área restringida, ¿no? Tan solo va a estar el tema de las veredas, que serían parte de las obras de arte que puedan constituirse también en esa zona, ¿no? En las zonas de ámbito rural, donde están las áreas agrícolas, las áreas igual van a estar estipuladas, o el derecho de vía van a estar determinadas, ¿no?, por la faja que va a establecerse de acuerdo a las características orográficas o topográficas de la zona. Es por eso que el derecho de vía para esta carretera no es uniforme, es variable, ¿no?, tal y como se le he explicado. A continuación vamos a desarrollar la metodología para la realización del proyecto de afectaciones y compensaciones para este proyecto. La empresa y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Profil Descentralizado, ha considerado que este proyecto tenga tres fases, o la siguiente fase, perdón. La primera fase preliminar o de gabinete. La llamamos de esta manera, ¿por qué? Porque en él realizamos diferentes actividades. Realizamos cruces de información de tipo cartográfica, de tipo catastral, para los cuales hemos solicitado información a las diferentes entidades públicas, tales como el Gobierno Regional de Ayacucho, a la Municipalidad Provincial de Huanta, a COFOPRI, y otros que tengan que ver directamente con el tema de afectaciones, o el tema de los terrenos de cultivo, centros poblados, ¿no?, que estén dentro del área de influencia del proyecto. Es decir, estén colindantes y estén afectados directamente con la construcción de la carretera. Entonces, ahí se hace un tema de cruce de información, se evalúa la información, ¿no?, y esta información es llevada a la siguiente fase, ¿no?, a la fase de campo. En la fase de campo, como ustedes ya más o menos pueden darse cuenta, ¿no?, es la fase en la cual el personal se constituye en campo. Uno, para hacer el levantamiento topográfico de cada uno de los predios afectados, en las cuales se van a reconocer los linderos del predio, para establecer una debida georreferenciación o una debida ubicación geográfica.
se va a realizar la identificación de cada uno de los afectados, en las cuales se va a solicitar una serie de información, ¿no? Tales como sus documentos de identidad, se le ha solicitado si son propietarios que demuestren o sustenten el tema de la propiedad con una partida registral o un documento que acredite ese derecho. Si son posesionarios, una constancia de posesión. Entonces, todo este trabajo de campo se traduce en eso, ¿no? En esa fase, en la recopilación de información, para que todos estos elementos nos sirvan a nosotros para poder evaluar, ¿no? Y saber qué tipo de tratamiento se va a efectuar a fin de otorgar el pago correspondiente o la compensación económica por cada una de las afectaciones. Viene la siguiente fase, la fase de gabinete, una fase final de gabinete. Toda la información recopilada en campo es procesada, se elaboran los correspondientes planos, memorias descriptivas, expedientes técnicos, ¿no? Con los cuales vamos a solicitar a las diferentes entidades pronunciamientos, tales como la dirección de construcción por el tema de las tasaciones, para saber cuánto va a costar las afectaciones, cuánto cuesta su terreno, cuánto cuesta su vivienda, cuánto cuesta sus plantaciones, por el cual, ¿no? El Estado va a tener que pagar. Y la última fase es la fase de implementación. Esta fase de implementación del PAC no es otra cosa que se tiene que hacer un monitoreo, hacer un tema de levantamiento de contingencia de algunos problemas que pueden existir durante la construcción de la carretera, ¿no? Brindar el apoyo social a cada uno de ustedes por el tema de las afectaciones, técnicas agropecuarias, generación de empleo u otras que pueden implementarse a favor, ¿no? de las casas de afectaciones sean consideradas como justas, ¿no? Todas estas consideraciones son las fases que vamos a llevar a cabo en la elaboración del PACTI. A continuación vamos a un poco definir cómo el Ministerio de Transporte y Comunicación a través de Provía Nacional determina el área de afectación. Como sabemos, toda construcción de una carretera conlleva afectaciones de viviendas, afectaciones de terrenos y otros elementos que se encuentren dentro de la faja de construcción. Para el caso de viviendas, lo que han hecho los profesionales en este caso es hacer un levantamiento físico de toda la edificación. Se han tomado medidas del lindero, de la vivienda, se han tomado las características de la edificación. Como vemos en este caso, es una vivienda de 2 pisos, como vemos en la fotografía, de material rústico, para poder establecer un expediente técnico, elaborar un expediente técnico, para dirigirlo a la Dirección de Construcción, en este caso del Ministerio de Vivienda y Construcción, a fin de que se elabore la tasación. Esta tasación que va a elaborar la Dirección de Construcción va a ser en función a cómo se dan los precios de compra-venta o cuánto cuesta en este caso edificar una vivienda de similares características. ¿Para qué? Para que ustedes, los afectados, tengan una tasación justa, verdadera y a valor comercial. En el caso de la construcción de este camino vecinal, como hemos podido ver en campo y hacer los trabajos que hemos estado realizando, solamente tenemos una construcción de una edificación, ¿no? Y la que vemos en imagen, ¿no? En la diapositiva que estamos presentando. En los casos de terreno de cultivo, de igual forma, su determinación consiste en la linderación o la medida del área afectada, tomando como referencia que para la construcción de la carretera necesitamos establecer el límite constructivo. Ahora, ¿cuál es el límite constructivo? El límite constructivo es el área necesaria, ¿no? que requiere el ministerio para construir la carretera.
claro que esta área necesaria para la construcción de la carretera va a conllevar a establecer un derecho de vía, que lo vimos ya en un punto atrás, que es lo que va a estar la carretera previamente dicha y otros elementos que ya hemos explicado, ¿no? En los casos de terrenos de cultivo, tenemos, de acuerdo a nuestro plano clave, a nuestro plano de afectaciones que hemos preparado, tenemos una zona de predios netamente rurales y otra zona netamente de predios de uso comunal. Es así que podemos indicarles que para la zona comunal tenemos 3 comunidades campesinas afectadas, entre ellas la comunidad campesina de Millo, la comunidad campesina de Pampacancha y la comunidad campesina de San Antonio de Chuyuchaca. Es así como, de alguna forma un poco simple, ¿no? Creo que hemos explicado cómo es que hemos determinado las afectaciones en caso de viviendas y en caso de terrenos de cultivo, ¿no? En ambos casos necesitamos hacer la visita de campo, hacer las mediciones que correspondan a cada uno de ellos, elaborar sus correspondientes expedientes técnicos, ¿no? Para poder adquirir, o en este caso que la entidad que es la encargada de realizar las tasaciones nos pueda proveer de esa información e indicarnos cuál es el precio justo a valor comercial que se le debe de pagar a cada uno de ustedes por cada una de sus afectaciones. En la siguiente presentación, como podemos ver, tenemos un padrón. Este padrón está constituido de 79 afectaciones, que quiere decir que tenemos 79 afectados, constituido por terrenos, por obras complementarias, plantaciones y otros. Como podrán observar, este padrón identifica la progresiva, es decir, en qué kilómetros se encuentra cada uno de las afectaciones. Se encuentran constituidos en este padrón también quienes son los propietarios o los posicionarios o los conductores que se han identificado durante los trabajos de campo. El padrón de afectados, que en su momento se ha de publicar, y para que todos ustedes tengan conocimiento de quiénes son los afectados, reúnen ciertas características. Como se podrán dar cuenta también, están constituidos en el ámbito de un sector y en algunos casos inclusive tienen el nombre del predio, o sea, registralmente cómo se encuentra inscrito o cómo se encuentra denominado su predio en registros públicos. De los análisis efectuados, tenemos propietarios, tenemos posesionarios, tenemos comuneros, que más adelante se le explicará cómo han sido categorizados o clasificados este tipo de afectaciones, los cuales nos han llevado a constituir nuestro padrón de afectados. Continuando con la exposición. Como habíamos visto en la presentación anterior, habíamos hablado de un padrón de afectados. Este padrón de afectados está constituido de 79 afectados. Entre ellos podemos clasificarlos de la siguiente forma, de acuerdo a la condición legal de cada uno de ellos. Tenemos 75 propietarios, 24 posesionarios y 10 comuneros.
Es decir, hemos establecido una condición jurídica de estos 79 afectados. ¿Cómo así llegamos a esta clasificación? Esta clasificación hemos llegado, ¿por qué? Porque hemos recopilado de cada uno de ustedes diferentes documentos que en su momento se los solicitó. Para los casos de propietarios, por ejemplo, se los solicitó qué documentos sustentaban su condición jurídica o de dueño del predio. En algunos casos nos presentaron partidas registrales, nos presentaron escrituras públicas, contratos de compra-venta, con los cuales se evaluaron y determinaron su calidad de propietarios. En algunos casos no tenían este tipo de documentos, entonces nos presentaron constancias de posesión, y a los cuales le hemos considerado como posesionarios. Otros que estaban en las áreas comunales nos dijeron que eran comuneros, ¿no? Y de acuerdo a la información que recopilamos de la SUNAR y de la Municipalidad Provincial de Huanta y del Gobierno Regional de Huanta, exactamente, estas áreas correspondían a terrenos comunales. Entonces todos los afectados de esa zona, ¿no?, corresponden a comuneros. Y como podemos un poco más sustentando el tema, o sea, esta clasificación, el análisis legal que se ha hecho cada uno de los afectados, conlleva o ha conllevado a partir de una recopilación de información que le hemos hecho a distintas entidades, municipalidades, RENIEC, SUNAR y otros, ¿no?, que nos han permitido determinar la condición jurídica de cada uno, y teniendo como resultado el padrón de afectados, ¿no?, y poder llevar a cabo la elaboración o conformación de un expediente técnico legal para sustentar esta condición y se le pueda otorgar el pago justo por su afectación. Claro que serán distintos el valor, ¿no?, de acuerdo a las características físicas que cada uno de ellos tenga. Bien, veamos ahora cómo se determina el tipo de afectación. Como hemos observado en nuestra presentación anterior, en nuestro padrón de afectaciones contábamos con 79 afectaciones. De los trabajos de campo realizados, se han efectuado una ficha técnica, en las cuales se consignaban distintas preguntas. Entre ellas se preguntaban qué es lo que se estaba afectando. Si el propietario o posesionario comunero tenía terreno, tenía plantaciones o obras complementarias que estuvieran siendo afectadas. De esas preguntas se ha elaborado este cuadro 15, en la cual podemos observar que más que la combinación entre terreno y obras complementarias, por ejemplo, nos hace un porcentaje de 3.8. 12.7 con respecto a plantaciones, 32.9 respecto a terreno plantaciones y 50.6 a terreno. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nos damos cuenta, la mayor cantidad de afectaciones corresponden a terrenos, seguido de terreno y plantaciones, seguido por plantaciones y en menor cantidad obras complementarias. Ahora, respecto a la condición jurídica, podemos observar que más del 50% de los afectados son propietarios, 37% son posesionarios y el 6% son comuneros. Pero si observamos el plano clave, podemos indicar que la mayor cantidad de terrenos para efecto de la construcción de la carretera están constituidos por terrenos de las comunidades campesinas. En este caso, como indicamos anteriormente, estas comunidades campesinas son la comunidad campesina de Mío, comunidad campesina de Pampacancha y la comunidad campesina de San Antonio de
Cuyuchaca. Asimismo, podemos indicar que el establecimiento de los propietarios a través del análisis realizado con información de la SUNAR, registro público de la ciudad de Huanta, nos ha permitido determinar que los terrenos fueron formalizados en el marco del decreto legislativo 667, con adjudicaciones del entonces que hacía las formalizaciones el PET. Asimismo, tenemos otro tipo de documentos que han acreditado el derecho de propiedad, que también lo vemos en algunos casos de registro públicos, ¿no? Las herencias, ¿no? Y compraventas. Bien, vamos a analizar el cuadro número 16, que corresponde a programas del Plan de Afectaciones y Compensaciones, PAC. El programa del PAC, según vemos en nuestro cuadro, comprende a 9 programas, cada uno de ellos con sus correspondientes proyectos. Si analizamos el programa número 1, regularización de la tenencia de la tierra, está constituido por 2 proyectos. Un proyecto que se llama regularización de la propiedad y 2, regularización de la posesión. ¿Por qué regularización de la propiedad y por qué regularización de la posesión? Muchos de los documentos que cada uno de ustedes tienen, no todos están bien, por decirlo de alguna forma. Muchos tienen defectos que necesitan corrección. Por ejemplo, en el tema de los nombres, de los propietarios o de los apellidos, o que muchos han fallecido de los propietarios, tan solo los hijos lo conducen, o ya vendieron, pero no han regularizado en registros públicos la transferencia, o hay algunos defectos técnicos en el plano, las áreas no corresponden. Entonces todo esto requiere una corrección. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos programas de regularización de la tenencia. Hay que corregir esos defectos. ¿Para qué? Para que esos documentos queden en el estado óptimo para que el Estado les pueda pagar. Después se puede hacer una correcta transferencia de áreas que son producto de la afectación. 2. Al programa de adquisición de las áreas afectadas por trato directo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los afectados van a recibir un costo justo por su afectación. Entonces se están asumiendo que no tienen ningún problema en transferir las áreas afectadas, tanto de terrenos, plantaciones, obras complementarias o edificaciones. Este trato directo constituye el pago por el área afectada y su posterior inscripción en registros públicos. Tercer programa, reposición de viviendas. Como hemos visto en nuestras presentaciones anteriores, también podemos precisar que tan solo una vivienda se está indemnizando con respecto a esta carretera. Para ellos también se ha elaborado el expediente, se tiene un precio justo de pago por el tema de la reposición de la vivienda. Cuarto programa, la indemnización asistida. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, a través de sus funcionarios, le van a indemnizar, es decir, le van a pagar a precio comercial el valor de la afectación. Quinto programa, adquisición de áreas por ley de expropiación.
a todas aquellas personas, a todos aquellos conductores que no se han acogido al trato directo y de alguna forma no están de acuerdo a transferir o a ceder sus terrenos por el tema de la construcción de la carretera, ¿no? Se lleva a cabo esta ley de expropiación o este proceso de expropiación. Sin embargo, si se acogen a trato directo, ya no habría necesidad de establecer este programa. Sexto, rehabilitación y utilización de áreas remanentes en predios urbanos y rurales. Muchas veces el tema de la afectación o la afectación de la construcción afecta casi la totalidad de los terrenos, dejándole una pequeña porción, un área de terreno que de alguna forma de repente no cumplen ya la finalidad por lo que fueron adquiridas. Son tan pequeñas que ya no pierden utilidad. En ese caso, a solicitud del afectado, el Estado tiene la obligación, de acuerdo a norma, al decreto legislativo 1192 en este caso, a adquirir la totalidad del terreno. De tal manera que las áreas pequeñas pasarían a favor del Estado en su totalidad. Séptimo programa, asistencia técnica agropecuaria. El Estado de alguna forma no permite que queden desamparados los afectados. En este caso, tiene la capacidad de realizar capacitaciones en temas de manejos agropecuarios o técnicas agropecuarias que ayuden a la subsistencia de la población afectada. Asimismo, en el octavo programa, que corresponde a apoyo a los ingresos, a la generación de ingresos, igual forma, ¿no? También va a realizar capacitación en generación de empleos, para que la población afectada no se sienta desamparada. Y por último, tenemos el programa de contingencias, que corresponde ya a la fase final o al tema de la fase de la implementación de este PAC, ¿no? El mismo que está constituido por una etapa de monitoreo, ¿no? En las cuales se va a monitorear que se cumplan los plazos, que se cumplan los objetivos de este PAC. Va a llevar también una etapa de contingencias, porque como todos sabemos, cuando estamos en etapa de construcción, siempre hay problemas técnicos que se van a producir, ¿no? Problemas de liberación y otros que se puedan dar, ¿no? Se va a establecer también un tema de atención y consultas, reclamos, para que los afectados de alguna forma tengan dónde hacer sus reclamos, de hacer sus consultas, ¿no? Todas estas etapas, todos estos apoyos están contemplados dentro de este PAC. Y tal y como lo podemos apreciar y de una forma descriptiva, está en nuestro cuadro número 16. Bien, ya casi llegando a finalizar nuestra exposición, vamos a tocar este tema de bastante importancia que comprende la evaluación comercial de las afectaciones prediales. La valorización de los terrenos afectados, como le decía, le he estado indicando anteriormente, son valores comerciales. Las mismas que estarán establecidos, o están establecidos, ¿no? Su procedimiento en base al Reglamento Nacional de Tasaciones, ¿no? Y al Decreto Legislativo 1192 y sus modificatorias. La misma que establece, ¿no?, cómo llevar el tema de las afectaciones prediales para el caso de construcción de carreteras. Asimismo, se deberá tener en cuenta que la actualización de las mejoras y todo lo que se encuentre en el área de afectación, ¿no?, se han realizado en base a los términos de referencia del presente servicio, ¿no? Es decir, cómo estamos realizando
o cómo lo estamos realizando en el estudio definitivo de esta carretera. Por otro lado, debemos indicar que el nivel de estudio definitivo de los valores que se requieren son netamente referenciales, ¿no? Hemos hecho un estudio referencial del tema de los valores comerciales de la zona, tanto para terrenos, plantaciones, obras complementarias y edificaciones, ¿no? Sin embargo, el estudio definitivo de la tasación, ¿no?, lo hace el ente oficial, ¿no?, que en este caso corresponde a la Dirección Nacional de Construcción, ¿no?, que está a cargo del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que a través de contratos o a través de consultorías, por el mismo Ministerio también de Transporte y Comunicaciones, que también puede hacerlo, ¿no?, podrán elaborar este tipo de expediente y se obtendrá como resultado el informe técnico de tasación, en las cuales ya se expondrá cuál es el valor real de la tasación en el cual deberá de pagarse a cada uno de los afectados. La compensación económica que se le entrega a los afectados por la construcción de la carretera es una evaluación de tipo comercial, basada en la siguiente metodología. Para ello se ha realizado un estudio de mercado. El estudio de mercado está sustentado en muestras de mercadeo en el ámbito donde se encuentra la afectación. Es decir, el perito tiene que haber tomado referencias de cuánto cuesta un terreno, una edificación en el sector o en el ámbito de la afectación. No podía tomarle de otra zona. O sea, no podía tomar, por ejemplo, un valor referencial, pero que corresponda al departamento de Lima, que corresponda a otra zona. Tiene que ser en el ámbito del mismo sector. O sea, ese estudio de mercado tiene que haber realizado. Y esa muestra debe estar sustentada en el informe. Asimismo, el valor de terreno. El valor de terreno debe estar en función. Si es un terreno urbano, es un terreno rural. Si es un terreno urbano, el costo va a ser un poco mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque ese terreno ya cuenta con una zonificación. Hay una clasificación de uso de suelo, porque el tratamiento es distinto. Asimismo, el valor de la edificación, cuánto cuestan los materiales, su traslado, qué tipo de material es, la mano de obra, así como de los valores de las obras complementarias, ¿no? Así también el valor de las plantaciones, qué tipo de plantación son permanentes, son temporales, ¿no? De acuerdo a ello, se va a tasar. Es decir, todas estas consideraciones se van a tomar en cuenta y van a ser producto final en nuestro informe de tasación. Y este informe de tasación va a ser el documento sustento para que el Estado, a través de una resolución ministerial, otorgue la aprobación para el pago de las afectaciones para que cada uno de ustedes merece. El Estado, de alguna forma, tiene que ver porque el pago sea justo para cada uno de ustedes por el perjuicio que se le está causando por la construcción de la carretera. Bueno, cualquier consulta tiene los números en el cual pueden contactarnos y referirse hacia nosotros. Muchas gracias.